Dios les bendiga y muy buenas noches. Qué bueno que estamos nuevamente aquí conectados. Y se va un cordial saludo a nombre de nuestra congregación, la Primera Iglesia Bautista de Cupey. Que les habla el pastor Pedro González. Para nosotros es un placer, es un privilegio que usted esté conectado con nosotros en esta noche y que pueda disfrutar de este estudio bíblico que preparamos martes tras martes para poder aprender un poco más de la palabra de Dios. Hoy tenemos algo un poco diferente, ¿verdad? Aunque sí vamos a tocar un poco de la Biblia, pero vamos a tocar algo un poquito más cercano históricamente hablando. Así que esperamos que todos puedan disfrutar lo que tenemos para ustedes en esta noche. Y como también siempre le decimos, recuerde que este estudio bíblico, una vez que se ha transmitido en vivo, se vuelve a pasar, pero de forma diferida por YouTube. Y vaya al canal y suscríbase. Si no se ha suscrito todavía, suscríbase al canal de YouTube. Es importante para poder en algún momento dado alcanzar la cantidad. Últimamente ha subido bastante, pero todavía nos falta. Tenemos que llegar a los 1000 suscriptores para poder transmitir en vivo también a través de YouTube. Así que les pedimos encarecidamente que si usted no lo ha hecho todavía, hágalo. Y también que lo compartan con sus amistades, con sus familiares, ¿verdad? Le envía quizás el enlace de nuestro canal de YouTube y les pide, por favor, que también se puedan suscribir para que puedan disfrutar de toda la programación que ponemos ahí semana tras semana para que usted pueda mantenerse al día entre culto, servicio, la adoración, conciertos ponemos en ocasiones también, que lo hemos puesto en algunas ocasiones, diferentes cosas. Así que conéctese para que pueda también disfrutar de esa en YouTube, la grabación de toda esta programación que tiene la Primera Iglesia Bautista de Cupey a través de mi canal, el canal de Pastor Pedro González. Así que les esperamos por allí también. Vamos a estar hablando de la vida, ¿verdad?, de el reverendo Martin Luther King, sobre la convicción que tenía este hombre, pero también vamos a estar hablando ¿verdad?, de una relectura de la Biblia. No podemos separar, y lo vamos a ver en el camino cuando desarrollemos este estudio, no podemos separar, ¿verdad?, los sucesos que rodearon la vida de Martin Luther King y las posturas, ¿verdad?, que él tuvo a lo largo de su vida con estos procesos que tuvo que vivir. No podemos separarlos de lo que es una relectura de la Biblia. Cuando quizá usted se pregunta ¿a qué se refiere, pastor, con una relectura de la Biblia? Es importante que siempre vayamos sobre la Biblia a veces para hacer una relectura, porque hay ocasiones que creemos, ¿verdad?, que hemos interpretado correctamente algo. Y a veces con el tiempo, ¿verdad?, y con la realidad que vamos viviendo y las circunstancias que nos rodean, podemos descubrir no que la Biblia cambió, sino que nosotros realmente en un momento hicimos una mala interpretación de lo que leímos. Y por esa mala interpretación muchas veces podemos caer en la injusticia, podemos robarle la esperanza a las personas, y podemos inclusive hasta generar violencia con una mala interpretación de la Biblia. Pastor, ¿cómo es posible? Si podemos hasta generar violencia con una mala interpretación de la Biblia. Por eso es que es tan importante, ¿verdad?, una buena interpretación de la Biblia. Por eso, aunque es bueno, siempre yo aconsejo que usted tiene su Biblia en su casa. Es una bendición hermosa, ¿verdad? En otro tiempo no se tenía esa facilidad, en otra época. Y a veces por los obstáculos que ponía la religión en un momento dado de la historia, en otras ocasiones por el idioma, porque a veces no estaba disponible en el idioma que usted hablaba, la palabra de Dios. Así que por muchas razones, muchas veces no nos podíamos acercar directamente a la Biblia. Ahora tenemos esa bendición que nos podemos acercar libremente. Así que es bueno que usted en su casa la lea, que usted la estudie, ¿verdad?, sobre libro por libro, algunos temas en específicos. Eso es importante y muy bueno, pero siempre es importante recordar que no es simplemente leerla por leerla, hay que saber interpretarla. Y ahí es que usted no se puede desconectar de la iglesia en ese aspecto, ¿verdad? Si no, pues será simplemente tan sencillo como que cada quien se compre una Biblia, se la lleve para su casa y eliminamos la religión, eliminamos las iglesias y asuntos resueltos. Pero no es tan sencillo. Siempre es importante que esa interpretación bíblica que usted desarrolle en su vida lo haga dentro de lo que es una comunidad de fe, dentro de lo que es gente que esté preparada, dentro de lo que hay gente que tiene la experiencia, ¿verdad? Experiencia puede ser la académica, puede también experiencia de vida, pero que de una forma u otra, ¿verdad?, usted escuche esas otras voces dentro de lo que es el pueblo de Dios cuando usted está interpretando la Biblia. Porque a veces cuando hacemos interpretaciones aisladas, yo solo, usted sola, en un momento dado, podemos caer en mucho error. Y el problema no es caer en error. El problema es el daño que podemos hacer a mucha gente al caer en esos errores. Así que en ese aspecto vamos a ir cubriendo lo que es la vida de este hombre y esto que estoy explicando usted lo va a entender en el camino, según vayamos pasando poco a poco, ¿ok? Vamos a comenzar. Ok,
Martin Luther King nació en el 1929, ¿verdad? Un 15 de enero. Así que nació una semana después de mí. Yo nací el 7 de enero. Lo único que él nació en el 29 y yo nací en el 64. ¿Ok? Así que un 15 de enero nació en la ciudad de Atlanta, en Georgia, un estado del sur de los Estados Unidos, con mucho racismo, ¿verdad? Y este hombre fue reconocido, como todos sabemos, por su incansable lucha por los derechos civiles de los afroamericanos en los Estados Unidos. Aunque eso es que lo que muchas veces nosotros asociamos, y lo vamos a ver también en este estudio, su vida, ¿verdad? Dentro de su rol como pastor, ¿verdad? Bautista, fue más allá de simplemente ayudar a la comunidad afroamericana, a la comunidad negra en los Estados Unidos. Él también trabajó muy fuertemente en otros aspectos y trató de trabajarlo en otros aspectos, ¿verdad? Su vida no duró tanto como para poder trabajar todo lo que él deseaba en su corazón, pero también vamos a tocar un poquito de eso que él tenía en sus planes, ¿ok? Martin Luther King era hijo de un pastor bautista llamado Michael Luther King, ¿ok? Y su mamá se llamaba Alberta William King, ¿ok? Y ella era organista, tocaba el órgano en una iglesia. Es interesante porque, y muchas veces la gente no lo sabe, el nombre original del papá de Martin Luther King, su nombre original era Michael King. Ese era el nombre original de él, Michael, ¿ok? ¿Por qué ese cambio de nombre? En un viaje que él hizo a Europa, en donde visitó Alemania en un momento dado. Eso fue como para el 1934, que hizo ese viaje. En ese momento su hijo tenía unos 5 años. Él quedó impactado con la figura de Martín Lutero, ¿verdad? El reformador alemán. Y él quedó tan impactado que él cambió su nombre de Michael King a Martin Luther King. Martin Luther, ¿verdad? Luther de inglés de Lutero. Por eso es que tiene este nombre, ¿verdad? Que a veces no lo asociamos, pero Martin Luther se refiere a Martín Lutero, precisamente, y el King, que es su apellido, ¿ok? Así que él cambió su nombre y por ende también el de su hijo, que llevaba su mismo nombre también se le cambió el nombre a él, ¿okay? Cuando Martin Luther King era pequeño, tenía unos 6 años, pasó una experiencia que él cuenta en un momento dado, que 2 amigos blancos le dijeron que no le daban permiso a ellos para jugar con él, con Martin Luther King, ver el niño. Y eso le marcó la vida en gran manera a este muchachito. Entre los años 1935 y 1943, o sea, cuando Martin Luther King tenía entre 6 y 14 años, cursó su escuela elemental e intermedia, ¿verdad? Un estudiante, como cualquier persona. Yo quiero que usted ponga énfasis en eso. La vida de este hombre era un hombre común y corriente, un niño, en este caso hijo de un pastor, sin gran reconocimiento, en cierta pobreza también, ¿verdad? No tenía muchos recursos y fue a la escuela, ¿verdad? Su escuela elemental y parte de la intermedia, como cualquier otro niño, entre los 6 y los 14 años. Pero es interesante, en ese lapso entre 1935 y 1943, en el 1939, cuando él tenía un poquito más, ¿verdad? De los 6 años, tendría unos 10 años más o menos, él cantó con un coro, ¿verdad? El coro de la iglesia de Atlanta cantó en lo que era la antesala, ¿verdad? O la presentación de la película Lo que el viento se llevó. Los que nos están escuchando, ¿verdad? Y están... y saben, ¿verdad? De esta película que es bastante viejita, la nueva generación quizás no se acuerdan de ella, pero esa película fue un éxito, ¿verdad? Una superproducción en ese tiempo, en el 1939, y cuando se inauguró, ¿verdad? Se presentó esa película en Atlanta, se llevó un coro, y dentro de ese coro estaba Martin Luther King siendo un niño en ese momento. ¿Okay? Así que era un niño como cualquier otro, donde participaba en la escuela, estaba en diferentes actividades, como en ese coro, sus papás lo llevaban, veía cómo él participaba. Así que de una forma u otra era un niño común y corriente, pero que estaba creciendo, obviamente, en un ambiente donde la segregación, y cuando hablamos de segregación, que vamos a mencionarlo varias veces durante este estudio, recuerde que cuando se habla de segregación, lo que se está hablando es que no solamente racismo, sino que ese racismo que había en la sociedad estaba institucionalizado. Habían leyes, ¿verdad? Que exigían que hubiese esa separación. Que aunque los negros ya habían sido libertados en la guerra civil, ¿verdad? Cuando Abraham Lincoln fue el presidente, realmente simplemente dejaron de ser esclavos, pero realmente no adquirieron grandes derechos.
seguían siendo, ¿verdad?, ciudadanos de segunda y quizás de tercera o cuarta clase en ese sentido. Así que habían leyes donde se mantenían separados tanto a los blancos de los negros. Y dentro de ese ambiente es que Martin Luther King está creciendo. Recuerden que estamos hablando del área de Georgia, ¿verdad?, allá de Atlanta, en el estado de Georgia, que es al sur, donde el racismo era muy fuerte. Ya en la parte norte de la nación había racismo también, pero no era tan fuerte como lo era en la zona, en la parte sur de la nación, ¿ok? En el 1944, cuando ya Martin Luther King tenía unos 15 años, sin haberse graduado de la escuela superior, ¿verdad? Porque, que de hecho, leyendo su biografía, él no pudo cursar ni el 9º grado ni el 4º año, no los pudo cursar, o sea, no pudo estudiarlo, él no pudo graduarse de escuela superior, pero aún sin haberse graduado de escuela superior, entró a una universidad, a un colegio, más bien un colegio llamado Morehouse College. Esta universidad se había diseñado, se había creado para que los jóvenes negros que no se habían graduado de escuela superior pudiesen estudiar. Era una alternativa, ¿verdad?, para que esos negros que por razones quizás económicas u otras razones no podían estudiar, tuviesen la oportunidad de obtener un título universitario. ¿Okay? Así que muy interesante, ¿verdad? A veces esas cosas no han cambiado mucho. Hay muchas, a veces niños o jóvenes en medio de nuestra sociedad que por diferentes razones no pueden estudiar. Y es interesante porque ahora hay muchas becas, muchas ayudas para estudiar, pero no es solamente el aspecto económico. A veces el ambiente donde nuestros niños o nuestros jóvenes se desarrollan, prácticamente lo que hacen es tronchar el deseo, el anhelo de estudiar o de progresar, y los hace caer a veces en un círculo del cual no pueden salir. Martin Luther King era un candidato quizás a estar en ese círculo vicioso también, en el cual quizás no hubiese podido salir, pero se propuso seguir adelante. Sus padres le apoyaron y pudo seguir hacia adelante. ¿Okay? Entre 1944, una vez se gradúa de este colegio, de esta universidad, entre 1944 y 1945, realiza entonces sus primeros estudios universitarios allí, ¿verdad?, en esta universidad de Morehouse College en Atlanta. Y logra ya en el 1948, cuando tenía ya los 19 años, logra graduarse como psicólogo. ¿Okay? Ese es el primer título que él obtiene en ese momento. ¿Okay? Posteriormente, entre 1948 y 1951, continúa sus estudios universitarios ya entre las edades de 19 y 22 años, y es en el 1951 que a los 22 años de edad, jovencito todavía, obtiene el título de licenciado en teología. ¿Okay? Eso es lo que en Puerto Rico llamarían un bachillerato en divinidad, algo similar, en Closer Theological Seminary. Eso es en Chester, Pensilvania. Así que él siguió estudiando, aunque no tenía recursos, ¿verdad? Sus padres le apoyaron y siguieron. Yo quiero que usted, porque no estoy diciendo todos estos datos biográficos para que usted se los aprenda de memoria, ni para que usted, ¿verdad? Simplemente lo sepa por saberlo. Yo lo que quiero que usted entienda que este hombre era un hombre común y corriente, ¿verdad? A veces pensamos, cuando hablamos de esas personas que han hecho algo grande en la sociedad, y a veces pasa también con personajes bíblicos, que pensamos que son algo fuera de lo normal, algo totalmente fuera de lo que es la norma. Y muchas veces son personas comunes y corrientes como usted y como yo, como los niños que a veces nosotros estamos viendo crecer, nuestros hijos, nuestros nietos. Son personas a veces comunes y corrientes, pero que simplemente toman la decisión de seguir adelante y toman la decisión de abrir sus ojos ante lo que está pasando y escuchar también, abrir sus oídos para escuchar la voz de Dios. Eso es muy importante. No es porque sean seres especiales, sino porque deciden, toman la decisión, ¿verdad?, de escuchar la voz de Dios y seguir adelante en medio de las injusticias que muchas veces están viviendo. ¿Ok? Así que este jovencito, una vez se gradúa, en el 1953 se casa, ¿verdad?, con su esposa, Coretta Scott, se casa. Y lo hace de una forma, ¿verdad?, muy humilde. Estaba leyendo que su boda fue en el jardín de la casa de sus padres, allá en Alabama. ¿Okay? Tendría él unos 24 años, jovencito. Ya se casó, estudió, ya tenía 2 títulos, se casa,
la vida está bien, está normal. Me imagino con muchos sueños, con muchos anhelos, como muchas veces tenemos o tuvimos nosotros cuando estábamos en nuestra juventud, o como están nuestros jóvenes ahora mismo, con muchos sueños, con muchos anhelos, estudié tal cosa, voy a echar hacia adelante, voy a buscar un trabajo, me voy a casar, voy a hacer una familia, voy a hacerme de mis cosas. Él estaba como muchas veces usted o yo, o la gente que nosotros conocemos, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos, simplemente tratando de echar hacia adelante en medio de esa realidad que le estaba tocando vivir. ¿Ok? Y entonces, luego de casarse en 1954, es nombrado a la edad de 25 años como pastor. A los 25 años ya este muchacho se había nombrado, se había instalado como pastor en la iglesia bautista de la avenida Dexter, en Montgomery, Alabama. Pastor, esa foto que conseguí que usted puede ver ahí, es un muchacho muy joven todavía y apenas 25 años y ya comenzaba a pastorear una iglesia, pero una iglesia, ¿verdad? En una zona urbana y una iglesia en un lugar como era Alabama, donde el racismo, la segregación era rampante y donde había no solamente racismo, había mucho abuso social, físico, económico sobre las personas de la raza negra. Así que, y en medio de todo eso, él comienza a realizar su pastorado. Y esto es importante porque tenemos que entender, ¿verdad?, que uno como pastor o nosotros como iglesia no podemos enajenarnos de la realidad que estamos viviendo, de las injusticias que pasan alrededor, ¿verdad? Porque a veces es más fácil uno encerrarse en las cuatro paredes de un templo y olvidarse de que el mundo quizás alrededor nuestro se está cayendo en canto, ¿verdad? Y a veces por no tomar posiciones que pueden resultar antipáticas o que pueden resultar a veces incómodas, decidimos muchas veces guardar silencio y no decir nada. Mantener el status quo, mantener que las cosas sigan como son, siempre han sido así, ¿para qué me voy a meter yo en problemas o en líos? ¿Verdad? Y se nos olvida que a eso no es lo que nos ha llamado el Señor. De hecho, no lo hizo Jesús con su vida. Jesús con su vida, ¿verdad? No se conformó con las cosas que se estaba haciendo mal en medio de su pueblo cuando él estuvo, ¿verdad?, en su ministerio aquí sobre la faz de la tierra durante esos 3 años. Él enfrentó las injusticias, él enfrentó, ¿verdad?, la mala interpretación bíblica también, ¿verdad?, de los fariseos. Así que a eso somos llamados nosotros. Martin Luther King entendió esto. Así que a los 25 años comenzó en esa pequeña iglesia de la avenida Dexter, allá en Alabama, para comenzar su vida como pastor. ¿Okay? Al año siguiente, en el 1955, nace su hija mayor, Yolanda King. Esa foto que usted ve ahí, ¿verdad?, la que está a la izquierda, que es la más grandecita, ¿verdad? Ahí está la esposa con los 4 hijos que él tuvo, que lo vamos a ir mencionando poco a poco según fueron naciendo, pero ahí en el 55 nace su hija mayor, Yolanda. ¿Ok? Y ese mismo 1955, acabando apenas un año de ser instalado como pastor, ¿verdad?, en una pequeña iglesia, en una ciudad que era llena de segregación y de racismo, con un matrimonio que apenas estaba comenzando, con una hija recién nacida. Él comienza, ¿verdad?, su lucha. Y lo pongo de esta manera porque hay veces que nosotros queremos, ¿verdad?, que el Señor nos llame para enfrentar las injusticias del mundo en que vivimos o llevar la esperanza a tantas personas desamparadas que están alrededor nuestro, y a veces queremos que todos los problemas de nuestro alrededor se solucionen, que todo se arregle, que todo esté chévere, que todo esté bien. Y una vez que el Señor haga eso, pues ya yo estoy preparado para entonces comenzar a servirle al Señor. Y no siempre es así. Hay veces que aún nosotros estamos luchando con situaciones en nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa, quizás en nuestra iglesia. Y en medio de ese tiempo ocupado que quizás podemos tener, el Señor nos llama, nos convoca a veces a situaciones que son incómodas y difíciles, ¿ok? Por lo general, Dios cuando llama a alguien es una persona que está ocupada. Pocas veces uno puede decir que Dios llama a alguien que está desocupado. Hay sus casos, podemos buscarlos en la Biblia, hay sus casos. Pero en términos generales llama siempre a personas que están ocupadas, que están haciendo algo en un momento dado y que piensan que es lo más importante. Así que en el 1955 Martin Luther King comienza, ¿verdad?, su lucha dentro del contexto de la sociedad que estaba viviendo. ¿Cómo era ese contexto en el cual estaba viviendo? Como dije ahorita, lleno de segregación y de racismo. Mire, el racismo en ese momento era tan violento que se ejercía, ese racismo que se ejercía contra la comunidad negra, llegó a un punto que en ese mismo año, 1955, se asesinaron a 3 afroamericanos
Uno de ellos fue un hombre llamado Emmett Till, ¿verdad? Era un adolescente de 14 años, ¿ok? Y todo esto fue dentro de situaciones raciales. Y junto a él se mató también al pastor y activista de los derechos civiles, George W. Lee, ¿ok? Una persona que también tocó grandemente la vida de Martin Luther King, ¿verdad? Con esta situación por la que le costó la vida en su lucha, ¿ok? Y también otro militante de los derechos civiles, un hombre llamado Lamar Schmidt, que era un activista. Estas personas murieron por tratar de llevar ese mensaje de justicia, de paz. Y allí Martin Luther King, en su pequeña iglesia, con su pequeña comunidad de fe, con una familia que estaba comenzando a levantar, quizás no con mucho dinero en su bolsillo porque acababa de salir de estudiar y estaba comenzando a hacer su vida. En medio de todo eso, él ve todas estas injusticias que están pasando y él decide dar un paso al frente para tratar de ayudar a la comunidad a la cual él pertenecía, a la comunidad negra. Así que, ¿cómo se envuelve él en todo este activismo y toda esta situación? Es lo más interesante porque en ese mismo año, 1955, el 1 de diciembre de ese año, la afroamericana Rosa Parks, una mujer negra, fue arrestada por haber violado las leyes segregacionistas de la ciudad de Montgomery, Alabama, al no querer ceder su asiento a un hombre blanco en un autobús. ¿Okay? En ese tiempo, las personas negras cuando subían a un autobús tenían que irse a la parte posterior, a la parte de atrás del autobús, y los asientos de al frente le pertenecían a las personas de la raza blanca. Así que en ese momento ella subió y ella decidió que ya se iba a sentar al frente, punto. Se iba a sentar al frente. Tal vez no había asiento atrás, tal vez no quiso hacerlo, no es importante. Lo importante es que ella decidió sentarse en ese lugar. Y un hombre blanco comenzó a exigirle que tenía que ceder el asiento porque ya le tocaba en otro lugar. Y comenzó la discusión y eso costó que a ella la arrestaran. ¿Okay? Cuando esta mujer la arrestan, se forma un escándalo a nivel, ¿verdad? Primero de la ciudad, luego del estado y más adelante hasta de la nación. Y Luther King entonces inicia para tratar de involucrarse en esta lucha. Comienza buscando a la comunidad negra de ese lugar a hacer un boicot, ¿verdad?, contra los autobuses. Le dijeron a todos los negros, miren, no se van a montar en los autobuses. Y eso para las compañías de autobuses era un caos, porque ellos sí querían a los negros sentados en la parte de atrás, pero ellos pagaban también, ¿ok? Y decir que los negros no iban a usar los autobuses significaba que se podía bajar prácticamente el 50, el 60 o 70% muchas veces de las personas, porque las personas blancas por lo general, si estaban muy bien acomodados, esas personas no tenían problemas, esas personas a veces tenían sus vehículos, tenían otros recursos, pero los quienes más usaban el sistema público era la gente pobre, y la gente pobre en su mayoría en esa realidad era gente de la raza negra. Así que eso les provocaba un caos a las líneas de autobuses. Así que comenzaron este boicot para tratar de una forma u otra de detener, ¿verdad?, la injusticia que se estaba haciendo contra las personas de la raza negra, y por la situación que estaba pasando Rosa Parks, que había sido arrestada, ¿verdad?, por negarse a obedecer esa ley que era tan injusta. Esa campaña que comenzó King duró 382 días, o sea, duró más de un año, ¿ok?, en esa lucha. Y en medio de esos 382 días, mira, a Martin Luther King le atacaron la casa, se incendiaron iglesias. Fue una lucha de la gente que quería que las personas, los activistas de la raza negra que estaban en este movimiento dejaran, ¿verdad?, de participar y volviesen a la normalidad, ¿verdad?, que les convenía a la gente de la raza blanca. ¿Okay? Y en medio de todo esto, es interesante porque en ese mismo año, 1955, ¿verdad?, cuando se inicia esta lucha, cuando Martin Luther King tiene 26 años, ya él tenía 2 títulos, y en el medio de ese revuelo que estaba comenzando, ¿verdad?, él obtiene su tercer título, ¿verdad?, como doctor en filosofía de la Universidad de Boston, en Massachusetts. O sea, él se envolvía en sus estudios, terminó sus estudios, pero eso no le hizo olvidar que tenía que trabajar también con la injusticia que estaba sucediendo en ese momento. Y en 1956, ¿verdad?, se logra alcanzar la primera victoria, porque el 13 de noviembre del siguiente año, de 1956, la Corte Suprema de los Estados Unidos declaraba ilegal la segregación en los autobuses, en los restaurantes, en las escuelas y en todo lugar público. Se prohibió que se hiciera segregación, o sea que no se podía decir los negros van a un lado y los blancos van al otro. Claro, eso lo hizo la Corte Suprema, pero eso no significa que iban a hacer caso. Eso fue una lucha grande, porque aunque la Corte Suprema, ¿verdad?, el Tribunal Supremo había decidido eso, cada estado, especialmente los estados del sur, muchos estados
del sur se negaban a acatar a la decisión del Tribunal Supremo, no querían hacerla. Así que no fue simplemente lograr que la ley se aprobara, fue una victoria para King y para toda la gente, todos los activistas que estaban luchando en ese momento contra esa injusticia. Pero no significa que ya porque pasaron una ley o porque declararon inconstitucional alguna ley, el problema se había acabado. Simplemente habían logrado, ¿verdad?, que el papel dijese lo que tenía que decir de forma clara, pero no significaba que el corazón de la gente había cambiado. Seguía habiendo el racismo, seguía algunos estados, algunos gobernantes de estos estados trataban de seguir llevando la segregación en estos estados. ¿Ok? Y Martin Luther King sigue con su vida normal, ¿verdad? Aparte de estas luchas y sigue estudiando. Y en medio de su vida, entre el año 57 y el año 61, tiene 2 hijos más. Ya había tenido a Yolanda, su primera hija, y ahora en el 1957 tiene a su segundo hijo, Martin Luther King III. Y un poco más adelante, en el 1961, tiene a su tercer hijo, Dexter Scott King, ¿ok? Así que tiene 2 hijos más, que son, cuando usted ve la foto, los que están allí a la derecha, ¿verdad?, de la foto, que hay uno encima del sofá y otro paradito. Esos son los 2, el segundo y el tercer hijo de este hombre. Ese mismo año, en el 1956, que se logra la primera victoria, es que la Corte Suprema, como dije, declara la segregación como ilegal, ¿verdad? Tanto para los autobuses, como para los restaurantes, como para las escuelas y otros lugares públicos, como dije hace un momento. ¿Ok? Vamos por acá. Luego de que pasa todo esto, es interesante porque termina esa lucha con Rosa Parks, pero siguen habiendo muchos, y la Corte Suprema toma la decisión, ¿verdad?, que como dije que había tomado, pero siguen las luchas. Y entre 1961 y 1962 pasó otra situación en Albany, Georgia, otra ciudad de Georgia, de este estado, donde también hay un movimiento para tratar de lograr esos derechos civiles. Hay una organización de estudiantes que estaba tratando, ¿verdad?, de avanzar con este método de no violencia, que es lo que hizo famoso a Martin Luther King, que estaba haciendo todos estos movimientos pero sin ejercer violencia, ¿ok? Porque es muy fácil a veces coger las armas y tratar, ¿verdad?, de que se haga justicia, pero tratar de hacerlo de una forma no violenta, hacerlo de una forma donde se siga tratando de guardar el respeto aún hacia aquellos que quizás nos están faltando el respeto. Es una de las enseñanzas más grandes, ¿verdad?, que nos enseña este hombre a través del evangelio que él vivió como pastor bautista. Este grupo de estudiantes, esta organización, tenía problemas allí en la ciudad de Albany porque aunque estaban ocupando las bibliotecas, las estaciones de autobuses, se estaban metiendo en los restaurantes donde solamente se permitía gente blanca y haciendo boicot y manifestaciones, no estaba resultando todo. La cosa estaba un poco difícil, un poco complicada en ese momento, ¿ok? Y era porque el jefe de la policía de esa ciudad de Albany realizaba los arrestos de una forma que trataba de que la violencia no se desarrollara, no se levantara esa violencia. Y eso pues estaba provocando que era difícil, ¿verdad?, llamar la atención para estos manifestantes, ¿ok? Así que Martin Luther King acude a Albany, ¿verdad?, para tratar de ayudar a esta organización de estudiantes que estaba tratando de buscar mayores derechos civiles dentro de esa ciudad. Y aunque no pensaba quedarse más que unos días, simplemente fue para tratar de ayudar, ¿verdad?, con intención simplemente de estar como consejero, no iba a envolverse realmente en la lucha. Aun cuando fue de esa manera, fue arrestado durante una detención masiva que se hicieron contra los manifestantes. Entonces, cuando lo arrestan, él rechaza, no quiere pagar la fianza. Y así que se lo dejan preso, ¿verdad?, en la ciudad por un tiempo. Pero hacer una negociación donde la ciudad hace, ¿verdad?, unas promesas de que va a haber unos cambios, ¿verdad? Y pues él hace entonces a que lo dejen libre. Pero al pasar el tiempo, Martin Luther King se da cuenta de que realmente las promesas no se estaban cumpliendo y que las cosas no estaban cambiando, que solamente le habían prometido eso para que él, ¿verdad?, se fuese, pero que realmente las injusticias seguían en esa ciudad. Así que él regresa nuevamente en julio del 62 a esa ciudad, a Albany nuevamente, y en ese momento, dentro de lo que estaba realizando, fue condenado a 45 días de prisión. ¿Okay? 45 días de prisión, ¿verdad? O a menos que pagara $178 de multa, ¿verdad? Que 178 nos puede parecer poco ahora, pero en aquel momento $178 era bastante. Pero fuese mucho, fuese poco, Martin Luther King se negó a pagar la fianza. Él no dijo que no iba a pagarla, que él prefería ir preso, ¿verdad? Porque era una cuestión de principio. Así que eligió ir a la cárcel. Pero lo interesante que fue
liberado como quiera de la cárcel de una forma, ¿verdad?, un poco ¿verdad?, nebulosa, ¿verdad? Y aparentemente que el jefe de la policía pagó, ¿verdad?, para la fianza, para que, sin decirle nada a él, para que lo sacaran y sin él querer lo sacaron de la cárcel. Es interesante porque en medio de eso que estaba pasando, Martin Luther King dijo unas palabras de lo más interesante, ¿verdad? Cuando fue liberado. Él dijo las siguientes palabras, dijo: habíamos sido testigos de personas echadas de restaurantes, expulsadas de las iglesias y mandadas a prisión. Pero por primera vez éramos testigos de alguien echado a patadas de la prisión. Lo estaban sacando prácticamente a patadas de la prisión porque lo que querían era que simplemente se fuera y que no siguiese haciendo tantos escándalos como estaba haciendo. ¿Ok? Él siguió con la lucha, ¿verdad? Pero esa lucha en Albany, tratando de resumirlo un poco, realmente no fue tan efectiva. No lograron grandes alcances en Albany con la lucha que llevaron. Pero aunque no llegaron a obtener grandes triunfos, Martin Luther King dice posteriormente que esa experiencia les sirvió para ellos modificar un poco lo que estaban haciendo. Cosa de que en las próximas luchas, y más adelante hubo otra lucha en la ciudad de Birmingham, que vamos a estar hablando también, él hizo los arreglos necesarios para que en esa próxima lucha ser más efectivos. Mire, hay veces que el Señor le envía a hacer ciertas cosas a usted y las cosas no salen como usted esperaba. A veces que las cosas no salen tan bien como usted quisiera que saliesen. Es más, a veces, decirlo bien en Puerto Rico, a veces no sale todo mal. Y esto fue un desastre. Esto no funcionó. Pero aun cuando es un desastre, aun cuando decimos que no funcionó, siempre hay algo que podemos aprender. Siempre hay algo en medio de la situación que estamos pasando, que aunque parezca que todo salió mal, hay algo, hay una enseñanza, hay una moraleja, hay algo que podemos aprender. Hay una enseñanza que Dios nos puede dar, aun en medio de la derrota, hay lecciones que podemos aprender. Si abrimos nuestros oídos, si abrimos nuestros ojos y estamos atentos a lo que Dios nos está enseñando en medio de esa circunstancia que no salió como quizás estaba planificada en nuestro corazón o en nuestra mente, ¿ok? Y en 1963 nace su cuarto hijo, en este caso su hija, Bernice King, que es la cuarta. Ella completó sus 4 hijos, eso fue en el 63, 4 hijos, ¿ok? Así que, vuelvo y repito, él sacó tiempo, estudió, él fue pastor. En esta lucha él no dejó de ser pastor. Él era pastor. Él fue pastor. Él bregó con su familia, tuvo sus hijos, mantenía a sus hijos. Y él también realizaba esta lucha por el bien de la sociedad en la cual él estaba inmerso. ¿Ok? Simplemente se organizó para poder, ¿verdad?, cumplir con todo como tenía que cumplir. ¿Ok? Birmingham es el nombre, en Alabama, ¿ok? Eso fue en el 63. Ya en este momento ya Martin Luther King tenía unos 34 años de edad. Él siguió luchando, ¿verdad?, por los derechos en medio de esta ciudad, en donde era una ciudad donde más se seguía practicando la segregación, a pesar de que la Corte Suprema, el Tribunal Supremo, ya había dictaminado que era ilegal. En esta ciudad era un lugar donde más se practicaba esa segregación todavía. Así que se hizo una gran campaña, ¿verdad? Martin Luther King continuó su defensa de los derechos civiles, destacándose su participación en el 63 en la campaña de Birmingham, Alabama, una de las ciudades que mantenían y aseguraban por medio de la ley local el mayor grado de segregación racial de los Estados Unidos. Esta ciudad tenía leyes, es increíble, el Tribunal Supremo había dicho ya que era ilegal y la ciudad todavía tenía leyes que fomentaban la segregación y no las querían quitar y las querían seguir ejerciendo, ¿ok? Y hasta allá fue Martin Luther King con su gente a llevar, ¿verdad?, también de esa forma pacífica, porque todo el movimiento fue pacífico, para llevar su voz de protesta ante lo que estaba pasando, ¿ok? Fue en ese lugar que impulsó un proyecto llamado Proyecto C, una serie de manifestaciones no violentas, como sentándose en restaurantes y en bibliotecas, el arrodillamiento de personas negras en iglesias reservadas a los blancos. O sea, había iglesias donde solamente se permitía entrar a la gente blanca, y llegaba Martin Luther King con su gente y se metían y se arrodillaban al frente ahí y que me saquen. Cuando venía la policía los llevaban arrastrados y se los llevaban, y ellos no ponían ningún tipo, ¿verdad?, de oposición a lo que estaba pasando. Se dejaban arrestar, pero entraban, ¿ok? Y de esa forma hacían sentir su voz de protesta, ¿ok? Nuestro hermano Pedro pone por ahí: Pastor Don William Fred Santiago, tío de Gretchen, le dedicó el libro Venceremos
Él fue amigo de Martin Luther King. Interesante. Ese libro hay que leerlo. Gracias, Pedro, por esa información muy importante. El libro de Don William Fred Santiago. ¿Ok? Así que si usted, ¿verdad?, le gusta leer mucho, ya sabe, búsquese por internet ese libro para que lo pueda conseguir, ¿verdad? Por Amazon o algún lugar por ahí para que lo pueda leer. ¿Ok? Seguimos. En esa misma lucha en Birmingham, en Alabama, cuando entraban a las iglesias y que era solamente gente blanca y los arrestaban, esto provocó, obviamente, que su arresto. Arrestaron otra vez nuevamente a este hombre, a Martin Luther King. Y fue en este lugar, cuando estaba preso allí en Birmingham, que escribió una carta de lo más interesante, ¿verdad? Y dentro de esa carta que él escribió hay una cita que yo quisiera leerla, muy interesante. La cita dice: la injusticia en cualquier parte es una amenaza para la justicia en todas partes. Escúchame bien, lo voy a leer nuevamente. La injusticia en cualquier parte es una amenaza para la justicia en todas partes. Mire, en buen puertorriqueño, a veces que nosotros pensamos, porque eso pasa allá y a mí no me afecta, mire, tarde o temprano le va a afectar. Tarde o temprano le va a afectar. Porque la injusticia tiene la facultad, ¿verdad?, de que aunque puede comenzar en un lugar reducido, siempre se extiende. Y tarde o temprano nos va a alcanzar. Tarde o temprano. No podemos cerrar nuestros ojos ante la injusticia. No podemos cerrar nuestros ojos cuando hay personas, ¿verdad?, que están siendo maltratadas o violentadas o marginadas. No podemos cerrar nuestros ojos y nuestros oídos a esos gritos. No podemos hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque tarde o temprano nos va a alcanzar a nosotros, tarde o temprano. Aunque usted crea que no, nos va a alcanzar. Tarde o temprano nos va a alcanzar. ¿Ok? Pero allí, estando en la cárcel en Birmingham, recibió el apoyo. Estando en la cárcel, recibió el apoyo del entonces presidente John F. Kennedy. Y fue liberado a la semana de su detención. Solamente una semana duró. Cuando el presidente se enteró de lo que estaba pasando, dijo: o lo sueltan o lo sueltan. Y lo soltaron. ¿Ok? En junio de 1963 terminaron las protestas con la apertura de lugares públicos a los negros. Ahí sí resultó. En Birmingham no pasó lo mismo que en Albania. Ahí sí lograron. Tuvieron que abrir todos los lugares y permitir que los negros entraran a todo lugar. Porque ya no aguantaban las protestas, además de que el presidente inclusive estaba interviniendo ya directamente con lo que estaba pasando. ¿Ok? Y fue en 1963 que él, allá en Washington, él dijo su famoso discurso, ¿verdad? El 28 de agosto se organizó una marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad, de la que participaron, escúcheme bien, 250,000 personas, ¿ok? Y esta marcha fue considerada la mayor que ha vivido la capital estadounidense, o sea, Washington, en toda su historia. Ninguna otra manifestación ha alcanzado esta cantidad de personas, 250,000 personas en esa manifestación, ¿ok? En ese marco pronunció su famoso discurso I have a dream, yo tengo un sueño, donde habló de su deseo de un futuro en el que la gente de tez negra y blanca pudiesen coexistir armoniosamente y como iguales, una América unida para vivir en igualdad. Este discurso marcó un momento definitorio en el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos y está considerado uno de los mejores discursos de la historia. Yo voy a hacer un alto aquí, porque yo tengo el discurso y yo quiero que usted lo escuche. Porque yo podría discutirlo, pero hay cosas que es mejor explicarlas porque son tan elocuentes, hablan tan claro, y yo quiero que usted lo escuche. Dura unos 10 o 15 minutos, aunque esté en inglés, como dije al principio, tiene los subtítulos en la parte de abajo en español, también tiene los subtítulos en inglés arriba, ¿verdad? Por si usted quiere leerlos en inglés también. La calidad no es muy buena, ¿verdad? Un video muy viejo, pero se entiende el sonido muy bien y está escrito también el subtítulo para que usted lo pueda escuchar. Yo quiero que usted lo escuche, pero yo no quiero porque yo no quiero que usted se me pierda en esta noche. O sea, aunque la vida y la lucha de Martin Luther King se enfoca mucho, ¿verdad? Cuando nosotros lo pensamos a la distancia en los derechos de la gente de la raza negra. Esto va más allá de la gente de la raza negra. Ya mismo vamos a hablar de eso, mucho más allá. ¿Okay? Habla de un pastor, habla de una iglesia que ante la injusticia no se quedó callada.
y alzó su voz. Y quizás nosotros en nuestro tiempo debemos quizás abrir nuestros ojos y ver dónde está la injusticia a nuestro alrededor. Porque quizás lo que está la sociedad que vivimos necesita es una iglesia que levante su voz profética ante la injusticia que muchas veces vivimos alrededor nuestro. Quizás en Puerto Rico no hay leyes de segregación como vivió Martin Luther King en ese momento en el sur de los Estados Unidos, pero hay injusticia en nuestro país. Y en muchos países del mundo, Puerto Rico no es el único. La injusticia todavía reina en muchas partes del mundo. Y hay que ver qué tiene que decir la iglesia ante todo esto. Así que yo quiero que usted vea este discurso con mucha calma. Déjeme cambiar esto primero. Ok, y vamos a ver ese video ahora. Usted atento, escúchelo con calma. Y si no, ¿verdad? Si no domina muy bien inglés, lea. Está el subtítulo ahí, léalo. ¿Okay? Y después cuando regresemos, seguimos con este estudio bíblico. Así que no se me vaya a nadie, quédese por ahí, que regresamos ya mismito. Escuchamos. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Five score years ago, a great American in whose symbolic shadow we stand today signed the Emancipation Proclamation. This momentous decree came as a great beacon light of hope to millions of Negro slaves who had been seared in the flames of withering injustice. It came as a joyous daybreak to end the long night of their captivity. But 100 years later, the Negro still is not free. 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by the manacles of segregation and the chains of discrimination. 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. 100 years later, the Negro is still languished in the corners of American society and finds himself in exile in his own land. And so we've come here today to dramatize a shameful condition. In a sense, we've come to our nation's capital to cash a check. When the architects of our republic wrote the magnificent words of the Constitution and the Declaration of Independence, they were signing a promissory note to which every American was to fall heir. This note was a promise that all men, yes, black men as well as white men, would be guaranteed the unalienable rights of life, liberty, and the pursuit of happiness. It is obvious today that America has defaulted on this promissory note insofar as her citizens of color are concerned. Instead of honoring this sacred obligation, America has given the Negro people a bad check, a check which has come back marked insufficient funds. But we refuse to believe that the Bank of Justice is bankrupt. We refuse to believe that there are insufficient funds in the great vaults of opportunity of this nation. So we've come to cash this check, a check that will give us upon demand the riches of freedom
and the security of justice. We have also come to this hallowed spot to remind America of the fierce urgency of now. This is no time to engage in the luxury of cooling off or to take the tranquilizing drug of gradualism. Now is the time to make real the promises of democracy. Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of racial justice. Now is the time to lift our nation from the quicksands of racial injustice to the solid rock of brotherhood. Now is the time to make justice a reality for all of God's children. It would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment. This sweltering summit of the Negro's legitimate discontent will not pass until that is an invigorating autumn of freedom and equality. 1963 is not an end, but a beginning. Those who hope that the Negro needed to blow off steam and will now be content will have a rude awakening if the nation returns to business as usual. There will be neither rest nor tranquility in America until the Negro is granted his citizenship rights. The whirlwinds of revolt will continue to shake the foundations of our nation until the bright day of justice emerges. But that is something that I must say to my people who stand on the one threshold which leads into the palace of justice. In the process of gaining our rightful place, we must not be guilty of wrongful deeds. Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred. We must forever conduct our struggle on the high plane of dignity and discipline. We must not allow our creative protests to degenerate into physical violence. Again and again, we must rise to the majestic heights of meeting physical force with soul force. The marvelous new militancy which has engulfed the Negro community must not lead us to a distrust of all white people. For many of our white brothers, as evidenced by their presence here today, have come to realize that their destiny is tied up with our destiny. And they have come to realize that their freedom is inextricably bound to our freedom. We cannot walk alone. And as we walk, we must make the pledge that we shall always march ahead. We cannot turn back. There are those who are asking the devotees of civil rights, when will you be satisfied? We can never be satisfied as long as the Negro is the victim of the unspeakable horrors of police brutality. We can never be satisfied as long as our bodies, heavy with the fatigue of travel, cannot gain lodging in the motels of the highways and the hotels of the cities. We cannot be satisfied as long as the Negro's basic mobility is from a smaller ghetto to a larger one. We can never be satisfied
As long as our children are stripped of their selfhood and robbed of their dignity by signs stating for whites only. We cannot be satisfied as long as a Negro in Mississippi cannot vote and a Negro in New York believes he has nothing for which to vote. No, we are not satisfied, and we will not be satisfied until justice rolls down like waters and righteousness like a mighty stream. I am not unmindful that some of you have come here out of great trials and tribulations. Some of you have come fresh from narrow jail cells. Some of you have come from areas where your quest for freedom left you battered by the storms of persecution and staggered by the winds of police brutality. You have been the veterans of creative suffering. Continue to work with the faith that unearned suffering is redemptive. Go back to Mississippi. Go back to Alabama. Go back to South Carolina. Go back to Georgia. Go back to Louisiana. Go back to the slums and ghettos of our northern cities. Knowing that somehow this situation can and will be changed. Let us not wallow in the valley of despair. I say to you today, my friend, so even though we face the difficulties of today and tomorrow, I still have a dream. It is a dream deeply rooted in the American dream. I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my 4 little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today that one day down in Alabama, with its vicious racists, with its governor having his lips dripping with the words of interposition and nullification. One day right there in Alabama, little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today. I have a dream that one day every valley shall be exalted, and every hill and mountain shall be made low, the rough places will be made plain, and the crooked places will be made straight, and the glory of the Lord shall be revealed, and all flesh shall see it together. This is our hope. This is a faith that I go back to the South with. With this faith,
we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. This will be the day. This will be the day when all of God's children will be able to sing with new meaning, "My country, 'tis of thee. Sweet land of liberty, of thee I sing. Land where my fathers died, land of the pilgrim's pride. From every mountainside, let freedom ring. And if America is to be a great nation, this must become true. And so let freedom ring. From the prodigious hilltops of New Hampshire, let freedom ring. From the mighty mountains of New York, let freedom ring. From the heightening Alleghanies of Pennsylvania, let freedom ring. From the snow-capped Rockies of Colorado, let freedom ring. From the curvaceous slopes of California. But not only that, let freedom ring from Stone Mountain of Georgia. Let freedom ring from Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring. And when this happens, and when we allow freedom ring, when we let it ring from every village and every hamlet, from every state and every city, we will be able to speed up that day when all of God's children, black men and white men, Jews and Gentiles, Protestants and Catholics, will be able to join hands and sing in the words of the old Negro spiritual, "Free at last, free at last, thank God Almighty, we are free at last." Ese discurso de ese hombre duró apenas 15 minutos. No sé si usted le tomó el tiempo, 15 minutos, ¿ok? A mí a veces para llevar un mensaje necesito media hora o 40 minutos. En 15 minutos ese hombre llevó un mensaje espectacular y muy a tono por lo que estaba pasando en ese momento, que todavía retumba hasta el tiempo de hoy. Por ahí nuestro hermano Edwin Negrón nos comenta, ¿verdad?, sobre el cambio del nombre de Martin Luther King. Sí, Edwin, lo dijimos al principio, ¿verdad? Sé que dijiste que entraste un poquito después, pero sí al principio lo estuvimos diciendo. También nuestra hermana Iris Rodríguez, ¿verdad?, nos comenta sobre algunas tácticas de Martin Luther King, que cuando iban a visitar las casas llevando la propaganda mandaban a niños y a jóvenes, ¿verdad?, para que la gente abriera las puertas y no se sintiese tan amenazados, ¿ok? Así que muy interesante eso. Seguimos en esta hora, ¿verdad? Déjenme poner por aquí nuevamente la pantalla para poderlo ver todo. No, lo puse mal, yo creo. Sí, no lo puse bien, ok. Ahí estamos, ok. Vamos a seguir, ¿verdad?, para aprovechar el tiempo, que nos faltan ya unos 15 minutitos si queremos cubrirlo todo. ¿Okay? También nuestra hermana Ruth Noemí Flores nos pide oración, ¿verdad?, por la mujer que perdió la vida, que le fue quitada la vida por su esposo, ¿verdad?, y dejó a sus 3 hijos. Así que, claro, Ruth Noemí, vamos a estar orando por ella al final, ¿verdad?, de este estudio. Así que gracias por esa nota. ¿Okay? Llegamos entonces al 1964, y en 1964, cuando Martin Luther King tiene 35 años de edad, en ese momento, el 14 de octubre recibió el Premio Nobel de la Paz, siendo la persona más joven en recibir tal distinción. Fue reconocido por su lucha contra la segregación racial en Estados Unidos a través de protestas pacíficas. Ese mismo año, el Movimiento de Derechos Civiles logró la ratificación de 2 cosas importantes. Primero, la ley de los derechos civiles, que lo estuvo mencionando nuestro hermano Pedro Matías por ahí, ¿verdad?, que la firmó el presidente Johnson, y la enmienda 24 que se abolió, ¿verdad?, el impuesto a la votación. Esta enmienda 24 de la Constitución se había hecho cuando se terminó la
la guerra civil, ¿verdad? Y se habían libertado a los esclavos, pero habían ciertas cosas que no estaban muy claras. Había ciertas libertades, pero por ejemplo, no había claridad en cuanto a la libertad para votar. Inclusive había unas condiciones para votar donde si una persona era analfabeta no podía votar, entiéndase que no sabía leer, o si una persona podía a veces pagar un cierto impuesto para poder tener el derecho al voto, y obviamente las personas negras de escasos recursos muchas veces no podían pagar esos impuestos. Así que eso se eliminó de la ley, así que se enmendó, esa enmienda se enmendó, ¿verdad? Para que fuese tener la comunidad negra tuviese todos los derechos necesarios para poder votar. ¿Ok? Entre otras cosas que él dije al principio, que Martin Luther King siempre se conoce por la lucha, ¿verdad? Contra las personas de la raza negra, pero hay otras cosas que él también luchó. Entre el 65 y el 67, él hizo varios planteamientos, por ejemplo, contra la guerra de Vietnam y contra la pobreza, más allá de la gente de color negro, sino contra la pobreza. A partir del 1965 comenzó a expresar en público sus dudas sobre el papel de los Estados Unidos en la guerra de Vietnam. Y el 4 de abril de 1967, un año después de su muerte, un año antes de su muerte, pronunció en Nueva York el discurso Más allá de Vietnam, el momento de romper el silencio. Denunciaba en él la actitud de Estados Unidos en Vietnam e insistía en el hecho de que estaban ocupando el país como una colonia estadounidense y llamaba al gobierno estadounidense el más grande proveedor de violencia en el mundo de hoy. Insistía también en que el país tenía necesidad de un gran cambio moral. ¿Ok? Y lo está diciendo una persona dentro del mismo Estados Unidos, ¿verdad? Porque él era estadounidense. ¿Ok? Acusó a los Estados Unidos también de haber matado a 1 millón de vietnamitas, sobre todo niños. Y propuso en una carta al monje budista y pacifista vietnamita Thich Nhat Hanh, que luchaba por detener el conflicto para el Premio Nobel de la Paz. Este hombre era un budista. No era cristiano, era budista, pero estaba haciendo algo similar allí en Vietnam, buscando, ¿verdad? Por medios pacíficos, ¿verdad? Acabar con el conflicto. O sea, y Martin Luther King, que ya había tenido el Premio Nobel de la Paz para él sugirió que le dieran en ese año el Premio Nobel a este vietnamita, que no era cristiano. O sea, es interesante esto porque ese hombre tenía la capacidad de unir, más allá a veces hasta de las creencias religiosas. Si usted se fijó hace un poquito, ¿verdad? En el discurso que dio ayer en Washington, él dice que él soñaba con una nación donde tanto protestantes como católicos, como todo el mundo pudiese sentarse tranquilamente, ¿verdad? Y a la mesa y vivir en paz y en armonía. Y mire, eso a veces nosotros como iglesia también tenemos que aprenderlo. Nuestra misión es llevar el evangelio, ¿verdad? Para que la gente tenga un encuentro con Jesucristo. Pero eso no implica que tenemos que hacernos enemigos de las personas. Hay veces que la iglesia, más que anunciar el mensaje del evangelio, parecería que está a veces anunciando en ocasiones, ¿verdad? En algunas iglesias, no en todas, discursos de odio y de rencor y hasta de violencia en ocasiones, porque las personas simplemente no creen lo mismo que ellos creen. Yo quisiera que todo el mundo, ¿verdad?, creyese, ¿verdad?, en el Dios que yo creo y en el Salvador en el cual yo he creído. Yo quisiera que todo el mundo creyese eso, pero aún las personas que no decidan en su libertad no creerlo, yo tengo que amarles, tengo que respetarles, siguen siendo criaturas de Dios y yo no puedo hacer nada que provoque que haya injusticia contra ellos y que haya violencia contra ellos simplemente porque no piensan lo mismo que yo pienso. O sea, eso es parte, ¿verdad? Ese es el precio también de la libertad. Y nosotros como cristianos deberíamos entender eso, más cuando la iglesia ha sido en ocasiones perseguida, ¿verdad? Así que si hemos sido perseguidos en la historia, no cuando tengamos el beneficio quizás de que la ley esté de nuestro lado, no podemos caer nosotros en la persecución contra otros o la marginación contra otros. No podemos caer en eso. ¿Ok? Seguimos por aquí. Sobre la pobreza, Martin Luther King dijo lo siguiente, miren, interesante, palabras de él sobre la pobreza en un discurso. Dice: la verdadera compasión es más que dar una limosna a un mendigo. Permite ver que un edificio que produce mendigos tiene necesidad de una reconstrucción. De Vietnam a África del Sur, pasando por América Latina, los Estados Unidos están en el lado malo de la revolución mundial, dijo él en ese momento. Pretendía combatir, no solamente, como dije, la cuestión racial, sino pretendía también combatir la pobreza, analizando su origen y no restringiéndose solamente a la defensa de los afroamericanos. King afirmó en un momento dado lo siguiente, escuche, estas son palabras de King: no deben ser solo las personas negras, sino todos los pobres,
Debemos incluir a los amerindios, esos son los indios americanos, a los puertorriqueños, a los mexicanos e incluso a los pobres blancos también. O sea, él tenía una lucha también en contra de la injusticia que había en la pobreza, donde simplemente algunos estaban teniendo, ¿verdad?, el beneficio de los recursos y algunos, ¿verdad?, caían en ese círculo que no podían salir ni ellos ni sus hijos porque no habían oportunidades para echar hacia adelante, no había justicia social para esas personas. ¿Ok? Y en 1968 fue su asesinato, ¿okay? Ya cuando tenía unos 39 años. Corría marzo del 1968 cuando viajó hasta Memphis, Tennessee, para apoyar la huelga de basureros afroamericanos que luchaban por mejorar sus condiciones laborales. ¿Okay? El 4 de abril, encontrándose en la terraza de la habitación del hotel, murió por el disparo del segregacionista James Earl Ray, aunque muchos consideran su muerte como parte de una conspiración. Antes de su muerte planeaba una ocupación pacífica en Washington en contra de la pobreza. Su lucha incansable por los derechos civiles de la comunidad negra es todo un ejemplo. El tercer lunes de enero, como en el caso de ayer, se conmemora su natalicio en los Estados Unidos. Yo puse ahí en esa slide, esa foto que usted ve, es una portada de un periódico de Guatemala. Cuando él murió fue portada en un periódico de Guatemala y en muchas partes del mundo. O sea, porque su lucha fue más allá de simplemente los Estados Unidos. Prácticamente cubrió todo el mundo. ¿Ok? Así que vamos, yo quiero tocar unas cositas, ¿verdad? Yo sé que ya unos 8 minutos, pero creo que me da tiempo para lo que quiero cubrir ahora. Y es parte, ¿verdad?, de lo que nos dice la historia de Martin Luther King. ¿Okay? Hay veces que podemos usar la Biblia como un agente de violencia. Hay veces. No es que hay veces, es que han habido veces en que se ha usado durante la historia la Biblia como un agente de violencia, como una forma de oprimir, como una forma, ¿verdad?, de crear injusticia y desesperanza entre los seres humanos. ¿Por qué yo digo esto? Porque muchas veces, esto siempre me gusta recalcarlo, lo dije al principio, hay veces que una mala interpretación puede generar violencia, una mala interpretación bíblica puede crear injusticia, una mala interpretación bíblica puede de una forma u otra impulsarnos, ¿verdad?, a marginar y a oprimir a otras personas. ¿Ok? Lo que pasó, y por eso lo traigo en el caso de Martin Luther King, lo que pasó por muchos años, no por años, por décadas y por siglos, que se utilizaba hasta la Biblia como una excusa para lo que era la esclavitud, y luego que se terminó la esclavitud en los Estados Unidos también para seguir oprimiendo, aun cuando ya se habían liberado a los negros, para seguir oprimiéndolos, ¿verdad?, tratando de mantenerlos marginados. Usaba la misma Biblia, ¿verdad?, tratando de tomar textos fuera de contexto y sin entenderlos correctamente. Y voy a dar algunos ejemplos de estos textos que si usted los coge así de forma aislada, sin hacer el debido análisis que se debe hacer, profundizando, buscando el contexto y otras cosas que voy a explicar de forma rápida, que se pueden, al leerlo a primera vista, pueden interpretarse de una forma fatal, al simplemente interpretarlos literalmente. Por eso que también estábamos hablando de una relectura de la Biblia. Martin Luther King lo que hizo muchas veces fue hacer una relectura de la Biblia. Okay, esto es lo que a mí me han enseñado de la Biblia, pero está correcto. Porque la Biblia es la misma, pero el que me enseñó no es el mismo. El que me la interpretó, el que me dijo lo que significaba, no es la misma persona y puede estar equivocada esa persona. Y hay veces que nosotros tenemos que ir muchas veces con nuestro corazón y con nuestra mente abierta a darle una relectura a la Biblia, porque muchas veces sin darnos cuenta podemos estar cayendo en medio de la sociedad de hoy, cayendo en la injusticia hacia otras personas, oprimiéndolas sin darnos cuenta, utilizando a veces la misma Biblia como excusa. ¿Ok? Mire lo que dice en Éxodo 22 del 2 al 3, para que tengan una idea, hablando de la esclavitud. Si un ladrón es hallado forzando una casa y es herido y muere, no hay castigo. Pero si sucede después de salido el sol, sí hay castigo. Al ladrón le corresponde hacer restitución y si no tiene con qué, será vendido por lo que ha robado. ¿Okay? O sea, podemos coger un ladrón y usarlo, venderlo como un esclavo, como si fuera un objeto, simplemente porque es un ladrón. Y no justificamos que sea un ladrón, pero tampoco podemos justificar, ¿verdad?, la inhumanidad de coger un ser humano y venderlo, ¿ok? Simplemente por eso. Y eso está en la Biblia, ¿ok? Claro, eso tiene una explicación. Pero si cogemos el pasaje así, literalmente leyéndolo por encima, lo usamos como una excusa perfecta para decir que podemos vender a un ser humano porque hizo algo malo simplemente. Ya tenemos derecho a hacer lo que queramos con ese ser humano porque hizo algo malo. Hacer una mala interpretación. En Deuteronomio 21 del 10 al 13, mira lo que dice. Cuando vayas a la guerra contra tus enemigos y el Señor tu Dios los entregue en tu mano y tomes de ellos cautivos,
Si entre los cautivos ves a alguna mujer hermosa y la deseas, y la quieres tomar para ti como mujer, la llevarás a tu casa. Ella rapará su cabeza, se arreglará las uñas, se quitará su vestido de cautiva y se quedará en tu casa. Hará duelo por su padre y por su madre durante un mes. Después de esto podrás unirte a ella, tú te casarás con ella y ella será tu mujer. Como si la mujer fuese una posesión de guerra. O sea, es lo que está diciendo este pasaje. Y hay que tener mucho cuidado. Voy y explico. O sea, lo que pasa es que estoy leyendo el pasaje solo. Pero hay que verlo en el contexto histórico y para qué se escribió, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando, que no vamos a entrar en ese estudio ahora porque sería otra cosa. Pero lo que quiero decir es que a veces podemos coger un pasaje y excusarnos ahora mismo para decir que la mujer es una posesión. Eso, y en medio de la sociedad que estamos viviendo, donde hay tanta violencia contra la mujer, pasajes como este, sacados fuera de contexto, mire, es una excusa para que un hombre trate a una mujer como un objeto. Y simplemente porque la Biblia dice algo parecido. Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿ok? De hecho, mira lo interesante. Y no lo voy a leer todo para tratar de ganar tiempo, pero tanto en Éxodo 21, del 2 al 6, como en Deuteronomio 15, del 12 al 15, también habla en cuanto a estas personas que son tomados como esclavos cuando son israelitas, ¿verdad? Dice, ¿verdad?, que sí se pueden tomar como esclavos, pero que posteriormente a los 6 años, ¿verdad?, en el séptimo año, que es el del jubilo, hay que soltarlos, ¿verdad? Pero posteriormente, cuando habla de los extranjeros, que eso está en Levítico 25, del 44 al 46, esos no, a esos los podemos tener de esclavos para siempre, ¿ok? Porque son extranjeros. Entonces hay que tener mucho cuidado porque pasajes como este, mal interpretados, también se pueden utilizar para simplemente por su origen étnico, a veces por de qué país es la persona, tener prejuicios. Y en un país donde muchas veces, en Puerto Rico, y no podemos cegarnos a la realidad, hay tanto prejuicio muchas veces contra la comunidad dominicana, que tomar pasajes como este es como decir, mira, hay una raza superior a la otra. Esta raza podemos hacer esto, pero con esta raza no se puede hacer esto, porque esta raza no cuenta. Hay que tener mucho cuidado cuando se interpreta la Biblia desde esa perspectiva, ¿ok? Y de hecho, si usted cree que lo que estoy usando son en el Antiguo Testamento nada más, aún en el Nuevo Testamento, tanto en Efesios 6.5, como en Tito 2.9, como en 1 Timoteo 6.1 y como en Colosenses 3.22 también hablan sobre esto. De hecho, mire lo que dice 1 Timoteo 6.1, que es el segundo pasaje que tenemos aquí. Que todos los que están bajo el yugo de la esclavitud tengan a sus propios amos como dignos de toda honra, para que no sean desacreditado el nombre de Dios ni la doctrina. Mire para allá que esa. Y vuelvo y digo, esto cuando se analiza en el contexto que fue escrito, tiene su razón de ser. O sea, tiene su razón de ser. Había algo, ¿verdad?, que el autor está describiendo en ese momento, pero eso no podemos simplemente traerlo a nuestro tiempo y aplicarlo literalmente como está escrito. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando queremos muchas veces utilizar pasajes para tratar de oprimir a sectores o tratar de una forma u otra creernos superiores sobre otras personas. Todos somos creación de Dios. Claro, que sabemos que para los que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador hay unas promesas específicas, ¿verdad? Que el Señor nos da en su palabra. Pero no significa que Dios ama al resto de odia al resto de su creación. Los ama también y quiere para ellos lo mejor. Si cada quien toma la decisión de no acercarse a él, es una decisión que toman libremente, pero no es una excusa para nosotros entonces oprimirlos o tratarlos de una forma que sea indigna, simplemente porque no piensan igual que nosotros. Mire, la Biblia no solamente hay que estudiarla, hay que estudiarla, hay que saber estudiarla. ¿Ok? No es simplemente coger sus páginas y comenzar a aprendernos pasajes, ¿verdad? De forma arbitraria. Hay que ir poco a poco para estudiarla con calma y hacerlo, mire, en comunidad. Porque a veces queremos interpretarlas todas a nuestra propia cuenta, ¿verdad? Y sí, usted puede estudiarla, pero para eso, como dije al principio, está la comunidad de fe, donde todos nos reunimos como hermanos, ¿verdad? Para de una forma ahora entenderla, ¿verdad? Y que mi hermano me da su opinión, el otro hermano, el pastor, el que da la clase bíblica, aquel opina. Y en esa común unión de todos estudiar la Biblia juntos, escuchamos la voz de Dios, la escuchamos. Y podemos entender muchas veces cosas que a veces parecen imposibles de entender en un momento dado, ¿ok? Hay que entender el contexto en que fue escrito y el contexto en el cual estamos nosotros para poder interpretar bien la Biblia y darle esa relectura que necesita nuestro tiempo en esta hora. Además de que, miren, en la Biblia hay diferentes recursos literarios, ¿okay? Que tampoco voy a entrar en ellos ahora mismo, pues son diferentes recursos literarios que hay que, o sea, a veces está la hipérbole, por decir un ejemplo. Dice, nadie puede estar pendiente a la paja que tiene mi vecino, ¿verdad? Cuando yo no estoy pendiente a la viga
que esté en mi ojo. Eso es un hipérbole, o sea, literalmente nos está diciendo que hay una viga. Es una forma de hacer algo exagerado para tratar de llevar un mensaje. Y de esa misma forma en otros pasajes aparecen esas hipérboles y a veces la cogemos como si fuera literal. Y es una exageración con todo el propósito, ¿verdad? Porque es un recurso literario que se está utilizando para tratar de llevar un mensaje. Pero al traducirlo de una forma literal es peligroso. Porque cogemos algo que es exagerado como una exageración que es cierta y no como un símbolo de tratar de llevar un mensaje en específico, ¿ok? Además, la Biblia es un texto, ¿verdad? Bíblico con un testimonio histórico. Pero recuerde que no se estudia de la misma forma que se estudia en un libro de historia secular. Sí hay historia en la Biblia, pero es una historia que se está narrando para de una forma u otra revelar a Dios y tratar de una forma u otra de entender y comprender y amar a ese Dios. O sea, no es simplemente historia por historia, ¿ok? Y recordar siempre que la Biblia es un llamado a la libertad. Cuando usted está interpretando un pasaje y usted ve que en la interpretación que usted está dando, alguien puede ser, ¿verdad?, tratado con prejuicio, alguien puede ser maltratado, alguien puede ser oprimido, alguien puede ser marginado, cuidado. El problema no es el pasaje, posiblemente el problema está en la interpretación, porque la Biblia siempre es un llamado a la libertad, no al cautiverio. De hecho, eso es lo que quiere Jesús, que seamos libres, precisamente. ¿Ok? Así que nada, con eso más o menos ya hemos cubierto prácticamente todo lo que tenemos para esta noche. Déjenme dejarlo con unas citas no bíblicas, pero unas citas, ¿verdad?, de Martin Luther King que quería compartir con ustedes, que me parecieron lo más interesante y quisiera cerrar en esta noche con estas citas. La primera cita que me pareció muy interesante de este personaje dice lo siguiente: la verdadera tragedia de los pueblos no consiste en el grito de un gobierno autoritario, sino en el silencio de la gente. Hay veces que la iglesia tiene que levantar su voz. Y guardar silencio es hacernos cómplices de la injusticia que está pasando. A mí me pareció muy interesante que en ese discurso que vimos de Martin Luther King allí en Washington, aquello estaba repleto de gente, 250,000 personas. Usted se imagina tanta gente. Aquello estaba repleto de gente. Pero allá había gente que era cristiana y posiblemente gente que no era cristiana. Había gente que quizás asistía a alguna iglesia, pero posiblemente había gente que no asistía a ninguna iglesia. Mire, cuando somos instrumentos de Dios, cuando permitimos que Dios nos utilice como Él quiere utilizarnos y llevamos el mensaje que Él quiere que llevemos, mira, aún la gente que no está en la iglesia nos va a encantar, le va a encantar, aún la gente que quizás no comparte nuestra fe va a ver que hay verdad en lo que estamos diciendo, porque donde está la palabra de Dios hay verdad, pero también hay justicia y hay libertad. Otra cita de este personaje, de Martin Luther King, dice: nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia. Repito nuevamente. Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez concienzuda. ¿Okay? Eso no necesita mucha explicación. Y la última, que con esta cierro. Si ayudo a una persona a tener esperanza, no habré vivido en vano. Tenemos que preguntarnos nosotros en esta noche, ¿nuestra vida tiene sentido o estamos viviendo simplemente en vano? Simplemente por levantarnos cada día, trabajar, ir a la escuela, quizás hacer mis quehaceres de la casa, ir los domingos a la iglesia, participar con mis hermanos, pasarla bien. Y eso es importante. Yo no quiero que usted sienta que yo critico eso, porque yo también lo hago. Es importante que pasemos tiempo, ¿verdad?, con nuestros hermanos y nos divirtamos y nos riamos, y hay tiempo de trabajar y hay tiempo para todo, ¿verdad?, como dice la Biblia. Pero no podemos olvidarnos que nuestra vida tiene que tener un sentido aún mayor que ese. Tiene que tener sentido. Encontramos sentido cuando le buscamos sentido a las vidas que nos rodean, tratando de extender nuestra mano, tratando de llevar la esperanza, tratando de levantar nuestra voz cuando vemos que hay injusticia, levantar nuestra voz aunque nos duela. Y mire, y hay veces que nos cuesta. A Martin Luther King le costó la vida, y no se vaya muy lejos. Jesús levantó también su voz ante la injusticia en medio de allí en Jerusalén y del pueblo, tanto en Galilea como en Judea y en todo lugar donde se movió. Levantó su voz, ¿verdad?, proclamando el reino de Dios y proclamando la justicia de Dios donde quiera que se movía. Y eso también a Jesús le costó la vida. ¿Okay? A Jesús no lo mataron simplemente porque decía que era el Mesías, es porque lo que él decía dolía. Lo que él decía, ¿verdad?, pisaba callos, como decían por ahí. Lo que él decía, ¿verdad?, incomodaba a la gente.
él decía ponía en peligro el status quo, la comodidad de muchas personas en sus posiciones que tenían en ese momento, y eso le costó la vida. Y nosotros tenemos que seguir las huellas de Jesús y tenemos que levantar nuestra voz donde hay injusticia. Mire, en el tiempo que vivió Martin Luther King, él pudo detectar dónde estaba la injusticia en esa comunidad negra, aunque después se extendió a la guerra innecesaria, se extendió nuevamente a la pobreza, pero ¿verdad? Comenzó con esta lucha contra la injusticia que había contra la gente de la raza negra. Quizás nosotros tenemos que abrir nuestros ojos y ver dónde es la injusticia en este tiempo que estamos viviendo, en dónde está la injusticia. ¿Qué personas, qué gente está siendo marginada? ¿Qué gente se le están negando, ¿verdad?, sus derechos? ¿Qué personas de una forma u otra se hacen vivir en condiciones infrahumanas? ¿En dónde está la injusticia en el tiempo que estamos viviendo? Si nosotros detectamos en oración, buscando dirección de Dios, en dónde está la injusticia en nuestro tiempo, sabremos dónde tenemos que poner nuestras manos en el arado para poder arar la tierra que el Señor quiere arar en medio nuestro. Hay injusticia y somos llamados a trabajar con esa injusticia, a levantar nuestra voz profética. Mira, aunque nos cueste dolor, aunque nos cueste, ¿verdad?, muchas veces mucho sufrimiento, levantar nuestra voz y ser la voz de aquellos que quizás no pueden hablar, ser la voz de aquellos que quizás no tienen los recursos, ¿verdad?, ni el espacio para llevar su queja, su dolor, su quebranto. Tenemos que ser la voz de que es necesitado, porque a eso nos llama el Señor. Así que por eso culminamos esta experiencia de esta noche. Le damos las gracias a todos. Muy buenas noches, que descansen y que tengan felices sueños. Y como dice Rafa, que lo dijo en el mensaje de texto, a la camita. Dios les bendiga a todos y que descansen. Nos vemos, Alma, también. Dios me los bendiga. Gracias por estar con nosotros y bye bye. Nos vemos.